Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos los que se conectan aquí a esta entrevista, a nuestros seguidores, suscriptores de Cambio. En esta época de cierres y de balances y de noticias de 2025, hay una que recientemente sucedió y que quizás ha pasado un poco infravalorada en la mayoría de la opinión pública y quizás es la más importante en el sector de educación que ha tenido este año y la reforma a dos artículos de la Ley 30 de Educación Superior que tienen unas implicaciones bastante importantes en la financiación de las universidades públicas y también de cara a esa transformación que necesita la educación en Colombia. Y para hablar de este tema, tenemos un invitado que nos hablará no solo desde su cargo actual, que es rector encargado de la Universidad Nacional, sino también desde su experiencia y desde sus estudios sobre el tema de la desfinanciación estructural que han tenido las universidades públicas en Colombia y también queremos hablar un poco de qué viene y qué se necesita adicional a la financiación para adaptar las universidades a las nuevas realidades de esta sociedad. Entonces le damos la bienvenida al profesor Andrés Felipe Mora, rector encargado de la Universidad Nacional, pero también experto en este tema. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, profesor, uno en estos días ha visto los titulares y las reacciones de las personas que han participado en esta reforma y en su trámite, y la palabra que se repite es histórico y también acompañado con la palabra deuda, una deuda histórica que se ha saldado con las universidades públicas. ¿Por qué esta reforma y esta aprobación tiene ese mote de histórico y por qué es tan importante para las universidades públicas del país? Sí, realmente la palabra histórica describe muy bien lo que acabó de ocurrir en el Congreso de la República con la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Esto por cuanto con esta reforma se salda el problema del desfinanciamiento que hemos tenido las universidades públicas y las instituciones de educación superior pública. Eso me gustaría señalarlo porque nosotros en Colombia tenemos universidades públicas e instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. Es decir, un total de casi 67 instituciones de educación superior pública que venían sufriendo un desfinanciamiento estructural después de la promulgación de la Ley 30 en 1992. Este, en mi concepto, es el avance más importante que ha realizado este gobierno, pero es un avance que realiza este gobierno en el marco de una demanda histórica que se le ha planteado a la educación superior desde los sectores profesorales, estudiantiles, desde el sistema universitario estatal. Básicamente, se ha planteado que las instituciones de educación superior pública al día de hoy tenían un desfinanciamiento estructural de cerca de 21 billones de pesos. Y lo que se espera es que con esta nueva ley efectivamente empecemos a saldar progresivamente esa deuda histórica, de tal manera que tengamos una base presupuestal que nos permita avanzar en la garantía del derecho a la educación superior, pero por supuesto también garantizar que las universidades públicas puedan cumplir plenamente sus funciones misionales de docencia, de investigación y de extensión. Solo para hacerme entender un poco y dar sentido a esta idea del desfinanciamiento estructural, vale decir que las universidades públicas del país, con los mismos recursos de hace 30 años, pues venían teniendo un crecimiento muy importante en cuanto al número de estudiantes, en cuanto al número de programas de pregrado, en cuanto al número de programas de posgrado, en cuanto a su actualización tecnológica de infraestructura. Es decir, veníamos creciendo en complejidad, pero con los mismos recursos de hace 30 años, lo cual explica esa brecha que esperamos a partir de esta ley se pueda solventar. Profesor, uno cuando es estudiante de una universidad pública, y seguramente esta entrevista la van a ver tanto estudiantes, profesores y egresados, como es mi caso, a veces uno no dimensiona qué tan grave era o sigue siendo, hasta que esto tenga efectos, la desfinanciación de las universidades públicas. En algunas instituciones es más claro, como la Universidad de Antioquia,
pero en otras quizás no. Eh, ¿Cómo uno puede aterrizar esta desfinanciación en la práctica? ¿Con qué ejemplos o datos uno puede contextualizar, por lo menos en el caso de la Universidad Nacional, que usted lo conoce, esta desfinanciación estructural que viene desde hace más de 30 años? Bueno, pues en la cotidianidad de las y los estudiantes sufren a diario los problemas que tenemos en materia de infraestructura física y tecnológica. En el caso específico de la Universidad Nacional hemos hecho cálculos y la posibilidad de actualizar toda nuestra infraestructura física, quiero decir edificios, laboratorios, etcétera, y nuestra infraestructura tecnológica puede superar el billón de pesos. Y justamente son los estudiantes, las estudiantes, profesores y profesoras los que sufren todos los días esta problemática. Ustedes saben, hay imágenes también muy dolorosas de la Universidad Nacional en donde se caían los techos en el momento en que había lluvias. También había imágenes dolorosas en términos de tener unos salones muy poco adecuados para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje, los laboratorios desactualizados. Entonces, en la cotidianidad se siente eso, pero también se siente en la cotidianidad cuando sentimos una restricción, por ejemplo, en los programas de bienestar universitario, que son muy importantes en una perspectiva académica y de garantía de condiciones para que las personas no deserten del sistema o no abandonen la educación superior. Pero lo sentimos, por supuesto, también en tener unas plantas profesorales y de trabajadores y trabajadoras administrativas congeladas. Lo sentimos también cuando tenemos que salir a vender servicios de investigación o de extensión precisamente para conseguir recursos que permitan efectivamente solventar ese déficit que se viene generando. Entonces, este elemento impacta la cotidianidad de las universidades y de las instituciones de educación superior siempre. Lo que pasa es que a veces no entendemos la magnitud del problema y no entendíamos a veces dónde se solucionaba el problema. Esto no tiene que ver necesariamente con la gestión de recursos que hacen las universidades, sino que era un problema estructural definido por una ley de hace más o menos 23 o 24 años, de 30 años casi, que estaba totalmente desactualizada con las necesidades y los cambios que ha sufrido la educación superior en el país. En cuanto a la Universidad Nacional, esperamos que con la entrada en vigencia de esta ley podamos fortalecer todas nuestras funciones misionales. Lamentablemente, cuando a veces pensamos en la educación superior, pensamos fundamentalmente en el acceso y en la permanencia de las y los estudiantes, lo cual nos lleva a la idea de una función misional de la docencia que tenemos que hacer, pero también como universidad pública tenemos funciones misionales en investigación y en extensión que esperamos empiezan a estar también financiadas adecuadamente para responder a todos los desafíos que tenemos como nación y a todos los desafíos territoriales que tenemos. Justamente eso que usted dice, uno lo pudiera equiparar como que después de 30 años a uno le suben el salario, ya tiene que dejar el segundo trabajo. Más allá de lo evidente de que ya habrá quizás unos recursos para modernizar la infraestructura física y tecnológica, ¿qué otras transformaciones podrían darse o abrirse paso, por lo menos en la Universidad Nacional, ya con esta actualización y con esta financiación un poco más solvente que introduce esta reforma? Sí, y gracias por la pregunta porque me permite también aclarar algo. Efectivamente, con esta nueva ley se garantiza que esos recursos que en términos generales habían permanecido congelados se actualicen, por supuesto, pero adicionalmente la ley establece que deben crecer hacia futuro hasta llegar a representar un valor equivalente al 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Es decir, un poco el mensaje que lanza la ley es que debemos aumentar hacia el futuro, no solo actualizar el recurso, sino aumentarlo a futuro, de tal manera que un mayor porcentaje de toda la riqueza que genera nuestro país se dirija a la educación superior. Entonces, no solo actualiza, sino que nos proyecta. Y ahí es donde tiene sentido también la pregunta que realizas en términos de
¿Qué significa eso? Pues significa, por ejemplo, que la Universidad Nacional de Colombia podrá fortalecer, entre otras muchas cosas, pero solo doy un ejemplo, nuestro enfoque territorial. Como Universidad Nacional de Colombia tenemos 9 sedes, 4 de esas sedes son sedes de frontera o de presencia nacional, y allí tenemos unos retos muy importantes en términos de la garantía del derecho a la educación, pero también de vincularnos orgánicamente con los territorios en materia de investigación y diálogo con la sociedad. Con estos recursos podemos hacer ese ejercicio muy tranquilamente. Con esos recursos podemos hacer ese ejercicio de manera estable y permanente, de tal manera que la relación sea orgánica en el territorio. ¿Por qué? Porque estos recursos llegan a nuestra base presupuestal, es decir, son recursos que van a ser permanentes, y este punto es muy importante. Son recursos actualizados, permanentes y crecientes que todos los gobiernos tendrán que reconocer y aceptar. Es decir, la ley precisamente tiene una virtud, y es que independientemente del gobierno de turno, efectivamente esos recursos tendrán que ser asegurados, lo cual facilita todos nuestros elementos en términos del cumplimiento de las funciones misionales, pero también nos va a ayudar para dignificar la labor docente en nuestras universidades, para dignificar la labor de trabajadores y trabajadoras administrativas, para dignificar la vida universitaria por medio del fortalecimiento de los programas de bienestar. Hay un punto interesante en esta norma a propósito de este último elemento, y es que establece que cuando las condiciones económicas de nuestro país, cuando las condiciones sociales no van bien, toca darle más recursos a las universidades para que fortalezcan sus programas de bienestar y disminuyamos las posibilidades de abandono de las y los estudiantes. Ese criterio es muy interesante porque precisamente establece la posibilidad de generar ayudas y mecanismos de solidaridad cuando la gente más lo requiere en términos de la garantía del derecho. Y termino señalando también otro punto importante, y es, esta norma nos da una posibilidad también de empezar a pensar con mayor claridad qué entendemos por estudios tecnológicos, qué entendemos por estudios técnicos. Esto porque esta norma crea una base presupuestal para las instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias, que no son universidades públicas, son unas instituciones que tienen un carácter específico en la educación superior, pero que ahora van a tener la posibilidad también de establecer unos proyectos académicos también acordes con las necesidades del país y con los territorios en que se desempeñan. Entonces son muchos los elementos que de aquí se desencadenan, y en general uno de los elementos clave que establece la ley es que las universidades públicas y las instituciones de educación superior se volquen al territorio, lleguen a los territorios, lleguen a estos lugares apartados, garanticen que las y los jóvenes que no acceden a la educación en estos territorios puedan hacerlo. Obviamente porque esto es costoso, esto es un desafío presupuestal grande, y gracias a esta ley podremos tener herramientas para hacerlo de esa forma. Profesor, usted mencionaba ahí algo importante y mucho más cuando estamos en época de campaña, donde algunas candidaturas empiezan a hablar tangencialmente sin profundizar tampoco en la posibilidad de desfinanciar la educación pública, sobre todo la educación superior, incluso propuestas aventuradas como de cerrar las universidades públicas para reducir el Estado y el gasto. Eh, ¿Cómo está blindado entonces esta reforma, independientemente del gobierno que pueda llegar de aquí en adelante? Sí, al ser una ley de la República, y esa fue una virtud también, se garantiza que venga el que venga, tiene que garantizar esa ley. Es decir, si hay un gobierno que no está de acuerdo con este mecanismo de financiación, tendría que hacer una reforma a la ley y tendría que hacer todo el trámite en el Congreso de la República para que la ley vuelva a cambiar. Obviamente en un contexto en el que seguramente se generarán movilizaciones estudiantiles y profesorales que impedirán que la ley cambie nuevamente, y que más bien estarán muy pendientes de hacer veeduría de que todo lo contenido en esta nueva ley se pueda hacer. Es decir, no es optativo para el gobierno que venga cumplir o no la ley.
Lo que podría hacer eventualmente es cambiar la ley, pero ese procedimiento toma mucho más tiempo y evidentemente está sometido a varios procesos políticos, tanto parlamentarios como de movilización social, que seguramente se van a llevar a cabo. Y precisamente este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque al garantizar que estos recursos van a llegar permanentemente a las universidades públicas, pues evidentemente se garantiza más autonomía universitaria para que los proyectos educativos que se generan en las instituciones de educación superior se puedan hacer con toda la planificación y con toda la tranquilidad, independientemente de los gobiernos de turno que estén allí. En todo caso, hay que reconocer, esto es importante, que esta ley se tramitó en el Congreso de la República, tanto en el Senado como en la Cámara, con unas mayorías muy importantes. ¿Sí? Incluso pues el último debate hubo unanimidad entre quienes estaban en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo cual representa pues una idea de que independientemente de las colectividades políticas, pues se acepta la importancia de la ley y se acepta la importancia de lo que está allí contenido y la importancia de lo que esté allí contenido se pueda implementar satisfactoriamente. Justamente hablando del ambiente que hubo y de procesos políticos, esta reforma pues se debe en gran parte a esa movilización de hace unos 15 años derivó en la MANE, pero que durante muchísimo tiempo no se logró lo que se logró este año. ¿Qué cambió y qué factores se juntaron para hacer, por decirlo así, esta tormenta perfecta para poder darle vía libre y darle luz a esta reforma? Bueno, yo creo que es importante resaltar que esta ha sido una demanda histórica y que justamente, sí, con la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, con la MANE en 2011, pues se establecieron bases muy importantes para pensar la financiación de la educación superior en el país. Yo recuerdo que en su momento en la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes había una frase muy interesante que decía: ¿qué modelo de financiación para qué modelo educativo? ¿Qué modelo de financiación para qué modelo educativo y para qué modelo de país? Es decir, lo interesante es que con este nuevo modelo de presupuestación no se corrige solo un problema económico o contable, sino que realmente con los elementos contenidos en la ley, en cuanto a la idea de garantizar el derecho, en cuanto a la idea de cerrar brechas, en cuanto a la idea de garantizar bienestar, en cuanto a la idea de garantizar todas las funciones misionales, en cuanto a la idea de tener una base presupuestal para las instituciones técnicas y tecnológicas, lo que realmente se manifiesta es un proyecto educativo y un proyecto educativo acorde también con las necesidades del país. En todo caso, vale mencionar que si bien tenemos ese referente de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes en 2011, las movilizaciones estudiantiles de 2018 y 2019 también exigieron un cambio de modelo de financiación y asimismo las movilizaciones que hubo en Colombia en 2020, 2021, por allí por el marco de la pandemia, también exigían un nuevo modelo de financiación. Es decir, ha sido un elemento recurrente en estas movilizaciones estudiantiles y profesorales. Ahora, ¿qué elementos ayudaron efectivamente a que este proceso se diera? Primero, que este gobierno pues entendió que esa demanda tenía que solucionarse y que era necesario impulsarla en el Congreso de la República. Entonces, desde el comienzo, este gobierno estableció en su Plan Nacional de Desarrollo como un artículo clave la reforma a la Ley 30 y particularmente la reforma a los artículos 86 y 87. Este punto era clave porque quedaba establecido como una meta puntual de gobierno que obligaba a que este gobierno tuviera que empezar a hacer todos los ejercicios frente al Parlamento para que efectivamente pudiera llevarse a cabo la reforma. Pero obviamente el gobierno sabía que había una comunidad muy grande, profesoral, estudiantil, que estaba exigiendo que esa meta realmente se pudiera materializar. De hecho, lo que se esperaba era que incluso esta reforma se hiciera mucho antes, ¿sí? Se esperaba que ocurriera al menos en los primeros 6 meses o en el primer año de gobierno, que tuviera avances importantes, pero bueno, al final se logró hacer, dados los procesos políticos que he mencionado, y dado en todo caso algo que es interesante señalar, y es que
el Congreso de la República, por lo general, trata de ser muy respetuoso y tiene mucha favorabilidad frente a los asuntos que conciernen a la educación. Y en este caso en particular, frente a los asuntos que conciernen a la educación superior. Entonces, como que vemos, para hablarlo en tus términos de la tormenta perfecta, claro, unas movilizaciones históricas que estaban haciendo hoy presión y que tenían una clara expectativa, un gobierno que se compromete desde su Plan Nacional de Desarrollo con la reforma a los artículos 86 y 87 y por supuesto un Congreso que ante esta circunstancia pues consideraba también que era muy importante avanzar en este propósito y particularmente en este asunto de la educación superior. Profesor, usted hablaba ahorita del tema del modelo de financiación, el modelo educativo y el modelo de país. Con esta reforma pues se atiende un poco el tema del modelo de financiación, pero todavía quedan bastantes discusiones sobre el modelo educativo y sobre todo el modelo de educación superior. Leía yo antes de esta entrevista un texto suyo de hace un par de años cuando se hablaba de una reforma a la Ley 30, quizás mucho más profunda, sobre cómo adaptar a la universidad a las nuevas realidades, pero sin que se vuelva una universidad útil y simplemente dedicada a, a proveer pregrados que sirvan como el modelo productivo del país. Quisiera un poquito ya empezar como a profundizar en eso y en qué cree usted que se debe actualizar la Ley 30 y otras reformas y otros marcos normativos paralelos para que el modelo educativo en Colombia no se quede rezagado si es que ya no lo está. De acuerdo, sí. Bueno, lo primero que hay que mencionar para entender también este proceso en el que estamos hoy es que el Plan Nacional de Desarrollo estableció una reforma a la Ley 30, se habla de una reforma integral, y en el mismo Plan de Desarrollo, en su articulado, se dice que en todo caso se priorizaría los artículos 86 y 87. Entonces, como que queda una tarea, se hizo 86 y 87, pero ahora viene la pregunta por la reforma integral a la Ley 30. Y esa reforma integral a la Ley 30 no se puede hacer si no empezamos a tener un consenso o al menos unas ideas cercanas en términos de cuál es el sentido de la educación superior hoy y hacia dónde debería ir la educación superior. Y precisamente a propósito del artículo que mencionas, pues yo hacía una alerta y es que debemos tener cuidado con la idea de pensar que la educación superior debería asumir un papel fundamentalmente funcional en términos de el adiestramiento de mano de obra para la estructura productiva que hoy tenemos. Si bien ese elemento puede ser importante y evidentemente queremos que las y los estudiantes puedan tener una vida, digamos, productiva, económica, con empleo digno, etcétera, la universidad no puede quedarse únicamente en ese objetivo. La universidad, recordémoslo, tiene también una misión muy importante en términos de investigación. Y entonces cuando hablamos de investigación, pues aparecen en el panorama muchos elementos sobre los cuales hoy tendríamos que tener avances interesantes y sobre los cuales tendríamos que tener ya muchas claridades para enfrentar los desafíos que tenemos como país y como sociedad. Por ejemplo, ¿cuál será el aporte de las universidades públicas? Y aquí específicamente también hablo de la Universidad Nacional, por supuesto, en términos de la transición energética. ¿Cuál es nuestro aporte al cuidado de la biodiversidad? ¿Cuál es nuestro aporte a la garantía de la seguridad y la soberanía alimentaria? ¿Cuál es nuestro aporte a la construcción de paz? ¿Cuál es nuestro aporte al cambio estructural de una economía que realmente no genera la totalidad de riqueza que se debería generar, ni los mecanismos distributivos que se deberían generar para tener una sociedad más justa? Muchos de estos elementos se resuelven en el ámbito de la investigación, pero también muchos de estos elementos se resuelven en el ámbito del diálogo con la sociedad. Entonces, tenemos que tener cuidado con la idea de pensar que aquí solo estamos formando profesionales, lo cual es muy importante, valioso y toca seguir haciéndolo, pero sin desconocer que como universidades tenemos que estar dando también respuesta a estos elementos que se están planteando. Alguien podría decirme que muchas instituciones empiezan a hacer eso hoy, es decir,
particularmente en el sector privado y en ciertos lugares del mundo, ciertas instituciones empiezan a hacer investigación sobre todos estos temas y eso está muy bien. Sin embargo, el elemento que caracteriza a las universidades es que estos elementos se pueden pensar desde la autonomía universitaria, desde la libertad de cátedra, desde la libertad académica, lo que no necesariamente tienen otras instituciones. Y este elemento es fundamental porque solo en ese ámbito es que podemos encontrar soluciones alternativas, soluciones otras, soluciones integrales a estos problemas que he venido planteando. Y de hecho, creo que toca tener cuidado también con esa visión porque no es tan fácil hoy establecer con claridad cuál es el futuro del mundo del trabajo en el mundo contemporáneo. Ciertos estudios de la Organización Internacional del Trabajo, ciertos estudios que se han planteado en ámbitos académicos, etcétera, dicen que pues tenemos un riesgo de automatización del cerca de entre el 40 y el 60% de los trabajos que hoy tenemos. Cuando hablamos del futuro del trabajo tenemos que tener claridad sobre qué significa el impacto de la automatización, el impacto de la inteligencia artificial y lo que muchos hablan hoy de lo que llamarán o lo que se denomina el desempleo tecnológico. Entonces, creo que es importante que hagamos estas reflexiones y entender que cuando hablamos de la profesionalización y cuando hablamos de ajustar la universidad y la formación al mundo del trabajo, pues debemos resolver primero qué entendemos por trabajo y qué será el futuro del trabajo. Entonces, en gran medida, esos son los elementos que creo estamos llamadas las universidades públicas y en general las instituciones de educación superior a tratar de resolver, entendiendo que aquí hay un equilibrio también a veces difícil de sostener y es el equilibrio entre las necesidades que tenemos como sociedad en todos nuestros ámbitos económicos, sociales, culturales, ambientales, pero también las expectativas que tienen las y los jóvenes al acceder a la educación superior. Entonces, ahí tenemos muchos interrogantes, tenemos muchos elementos a resolver, pero evidentemente es mejor resolver estos problemas en términos, si tenemos una buena financiación y no tratar de responderlos desfinanciadamente. Este punto, y vuelvo a la pregunta, es clave porque si hablamos de una reforma integral a la Ley 30, pues tendríamos que tener claridad sobre estos elementos, porque, por ejemplo, el primer apartado de la Ley 30, en términos de su primer capítulo, habla justamente sobre eso, sobre cuáles son los fundamentos y el sentido de la educación superior. Y es necesario que lo pensemos para llegar con ideas y claridades para pasar a esa reforma integral. Hoy se está diciendo, se logra un elemento fundamental, resolver el problema de la desfinanciación, pero viene un problema más trascendental y es tratar de reformar integralmente la Ley 30, lo cual pasa por la pregunta fuerte y profunda de cuál es el sentido de la educación superior en el mundo contemporáneo. Profesor, este año, si uno también habla como de protagonistas, hubo un escándalo del tema de la Fundación San José. No lo voy a meter en problemas de opinar puntualmente de ese tema, pero sí fue tan diciente que nos puso también a hablar un poco de estas universidades privadas, pero que ofrecen un modelo educativo que ellos dicen, pues, contemporáneo, en donde la gente se gradúa mucho más rápido, comparado con un modelo tradicional. ¿Qué lectura hace usted de estas instituciones? Algunas se hacen llamar neouniversidades, que ofrecen unos modelos mucho más express y flexibles aparentemente, pero que algunos dicen que pone en riesgo justamente la calidad de los programas y de los profesionales que se gradúan. Sí, sin mencionar aquí nombres propios, y hablo a propósito de un estudio que fue publicado en la revista Planeación y Desarrollo, encontramos que el ámbito de la educación superior es segmentado, ¿cierto? Y un segmento de ese ámbito de la educación superior es un segmento en donde las universidades, por decirlo así, compiten con calidad. Entonces allí se presentan unas universidades que tienen mucha complejidad, son universidades muy importantes, que tienen mucha tradición y entre ellas compiten con criterios de calidad.
Pero hay otro segmento en el ámbito de la educación superior en donde hay instituciones de educación superior que compiten es con precios. Y entonces, al competir con precios, se deja de lado un poco de lado la pregunta por la calidad. ¿Por qué? Porque en términos generales los estudios en educación superior lo que muestran es que la calidad cuesta, que la calidad es costosa y asegurar una educación de calidad no necesariamente se hace con bajos recursos. Es muy difícil garantizarlo. Y entonces efectivamente ese es uno de los problemas que tendremos que resolver en la educación superior del país, porque a fin de cuentas lo que ocurre con esa segmentación del mundo de la educación superior es que se producen desigualdades en términos del acceso, pero también en términos de la permanencia y el tipo de graduación que tienen las personas. Eso significa que hay una distinción también grande entre los diplomas. Eso significa que dependiendo del diploma que tú tengas, tus posibilidades de conseguir empleo varían y tus posibilidades incluso de acceder a la protección social varían. Entonces, aquí aparece un tema interesante y es que efectivamente podemos aumentar las tasas de cobertura, pero eso no significa que las desigualdades desaparezcan. Podemos aumentar las tasas de cobertura en un modelo segmentado que produce y reproduce desigualdades cuando entendemos que hay dos tipos de instituciones, unas que compiten con calidad, otras que compiten con precios. Y allí las que empiezan a competir con precios, pues efectivamente tienen disminuciones en la calidad y no garantizan realmente el avance en la garantía del derecho a la educación superior. En ese sentido, pues viene la pregunta, ¿cómo garantizamos realmente que todas las instituciones de educación superior, en el marco de sus diferencias, efectivamente puedan garantizar con calidad el derecho a la educación superior? Esa es una pregunta importante a resolver. Y pues lo que mostraba nuestro estudio es que nos toca tener mucho cuidado porque si bien está, digamos, esta segmentación, el efecto inducido que se genera desde la competencia con precios empieza a llevar a que las universidades que antes competían con calidad empiecen también a competir con precios, lo cual significa una disminución generalizada o una probable disminución generalizada de la calidad en nuestro sistema. Ese es un problema que tenemos que mirar y es un problema que tenemos que mirar con atención precisamente cuando la competencia aumenta con la llegada de franquicias en términos de instituciones de educación superior, con la apertura a programas extranjeros que son virtuales, que tienen menos costos, etcétera. Entonces, eso empieza a impactar el sistema y la pregunta que tenemos que tener allí es hacia dónde queremos ir realmente con la educación superior, si vamos a entrar en esa lógica tan funcional que puede traernos muchos problemas o si tratamos de encontrar otras salidas para que las universidades y en general las instituciones de educación superior cumplan con los elementos con los que deberían cumplir. Y aquí quisiera resaltar algo y es que en todo caso eso sí nos da una distinción a las universidades públicas. Y es que gracias a este modelo de financiamiento que se ha logrado establecer, pues efectivamente tenemos una mayor tranquilidad financiera que nos permite comprender y tomar decisiones, ojalá de manera más tranquila, más razonada, para enfrentar estos desafíos. Obviamente, las universidades privadas, por su condición, pues tienen que tomar decisiones en el marco de esa competencia y en muchos sentidos esas decisiones pues están marcadas por ese efecto inducido. Entonces aquí uno sí señala una distinción que puede haber de lo público que garantiza que tengamos esa posibilidad de pensar con mayor calma y mayor claridad estos problemas. Ahora, no significa que lo estemos haciendo, ahí está el desafío y ahí es donde tenemos que como universidades públicas plantearnos estos interrogantes y abrir el espacio para que los podamos resolver satisfactoriamente. Profesor, la gente que podría ver esta entrevista no me perdonaría que no hablemos del tema de la Universidad Nacional, más allá de lo que implica la reforma a la Ley 30. Entonces quisiera involucrarme un poco en eso. Desde afuera, en los últimos 2 años uno ha visto que se ha venido en una crisis institucional durante varios meses, que se logró una estabilidad en el último año, pero que ahora nuevamente hay cierta incertidumbre por lo que pueda suceder.
Quisiera consultarle a usted y que también usted tuviera la oportunidad de hablarle a la comunidad universitaria de cuál es la situación administrativa de la universidad, y qué es lo que puede venir a corto plazo en términos de la rectoría, de los cambios administrativos, de la elección del nuevo rector, que puedan dar un poco más de certezas de lo que viene. Bien, sí, efectivamente, pues estamos como muy satisfechos en este momento en la Universidad Nacional de Colombia. Hemos culminado muy satisfactoriamente nuestro semestre académico y hemos logrado en este último año garantizar que todos los calendarios académicos de todas nuestras sedes queden armonizados. Es decir, el próximo año arrancaremos con plena normalidad y en los tiempos establecidos el semestre académico o el primer semestre académico de 2026. ¿Esto significa? Que a pesar de estas disputas que se han planteado en un terreno jurídico, pues efectivamente hemos logrado que la Universidad Nacional funcione en la totalidad de sus funciones misionales y garanticemos que los 60.000 estudiantes que tenemos, o 65.000 estudiantes que tenemos, pues efectivamente están avanzando muy tranquilamente y satisfactoriamente en sus estudios. Ahora, ¿qué viene para la Universidad Nacional de Colombia? El Consejo Superior Universitario hizo un análisis de las sentencias proferidas por el Consejo de Estado y en el análisis juicioso e integral estableció que efectivamente se declaraba o se definía una vacancia en el cargo, que esa vacancia en el cargo llevaba a que una persona tomara en encargo la rectoría de la Universidad Nacional de Colombia, mientras llega un rector o rectora en propiedad a partir de la puesta en marcha del proceso de selección de rector o rectora. Este elemento ha sido clave porque ha garantizado efectivamente que la universidad siga su funcionamiento. En este momento en la universidad hay un plan global de desarrollo que sigue en funcionamiento y sobre el cual tenemos que garantizar que se cumplan las metas que están allí establecidas en términos de territorialización de la universidad, en términos del fortalecimiento de las funciones misionales, en términos de articulación de las funciones misionales, en términos de dignificación de la labor docente y administrativa, en términos de la creación de carreras en nuestras sedes o nuevas aperturas de carreras en nuestras sedes. Entonces, con esto, lo que te quiero decir es, la Universidad Nacional sigue funcionando normalmente, sigue estableciendo todos los elementos para que su plan global de desarrollo se siga implementando y para que garanticemos que efectivamente en la primera semana de febrero del próximo año estaremos ingresando tranquilamente los 65.000 estudiantes que tenemos a los programas de pregrado y posgrado. Ese es el panorama que se tiene en este momento en la universidad. Es posible que en todo caso surjan noticias o surjan elementos que muestran una disputa jurídica que no se cierra, pero por ahora las decisiones que se han tomado en la universidad han tratado de garantizar que a pesar de esa disputa jurídica, pues efectivamente sigamos funcionando muy satisfactoriamente y sigamos cumpliendo todos los mandatos que el país nos ha establecido como universidad. Profesor, esta situación de estos últimos 2 años, si uno bien puede decir que la universidad administrativamente siguió adelante, dentro de la comunidad sí se han abierto unas brechas y unas heridas, podría uno decir, que van más allá del debate normal. Por ejemplo, en el estamento profesoral al que usted pertenece, más allá de la rectoría encargada en la que está, ¿cómo empezar a sanar justamente estas heridas que se abrieron alrededor de la rectoría, pero que después se extrapolaron incluso al modelo de universidad, a cómo elegir rector, a la constituyente universitaria? ¿Cómo empezar a reconciliar esas posiciones que ahorita pues realmente algunas parecen que están muy distantes? Sí, la respuesta que se le da a esta pregunta es que la posibilidad que tenemos de resolver estas diferencias, que son normales, por supuesto, en una comunidad tan amplia y tan diversa. Nosotros como universidad tenemos cerca de 3.400 profesores y profesoras de planta
y pues obviamente allí hay toda una diversidad en términos de las disciplinas en las que están involucrados, en términos de sus trayectorias, su visión de la educación superior, etcétera. Y entonces lo primero que hay que reconocer es la complejidad y las diferencias que tenemos y reconocerlas, porque al fin de cuentas, pues esto es lo que garantiza la riqueza de la Universidad Nacional de Colombia. Y segundo, pues que precisamente lo que ha pasado en estos últimos años en la universidad, pues son la manifestación de una pregunta que tenemos que hacernos urgentemente, y es cómo democratizamos el gobierno y la vida universitaria. Es decir, todo lo que ha venido pasando a propósito de la elección de la rectoría y bueno, y en general estas disputas que se han planteado, pues nos llevan a la pregunta más importante: ¿cómo logramos democratizar el gobierno y la vida universitaria? Es decir, preguntas que es lo que la constituyente universitaria está lanzando hoy. Son preguntas simples como en cerca de 5 ámbitos. Por ejemplo, preguntémonos como Universidad Nacional de Colombia, en nuestra diversidad y en nuestra complejidad, ¿cómo debería ser la elección de las directivas de la Universidad Nacional de Colombia? ¿Qué opciones hay? ¿Cuáles podrían ser los caminos? ¿Qué pasa en otras universidades? Es decir, ¿cómo pensamos eso colectivamente? Segundo, ¿cómo pensamos la conformación de nuestros cuerpos colegiados? La Universidad Nacional de Colombia es muy interesante porque casi todas las decisiones, y uno lo siente muy claramente cuando está en la rectoría, todas las decisiones son tomadas por cuerpos colegiados en donde hay representación estudiantil, donde hay representaciones profesorales, por supuesto hay representación de la administración, pero en donde también viene una pregunta, y es si debería haber representación de trabajadores y trabajadoras, si en todos los cuerpos colegiados o no en todos. Esa es una pregunta que tendremos que resolver. Tercero, la pregunta de cómo fortalecemos la cultura política democrática al interior de la universidad, es decir, cómo establecemos unos criterios, unos acuerdos, unos horizontes, unos referentes que nos permitan reconocer y comprender las diferencias que tenemos, y cómo desde aquí hacemos un ejercicio de formación en cultura política democrática para todas y todos quienes estamos aquí en la universidad. Otro punto interesante es cómo fortalecemos los mecanismos de participación al interior de la universidad. Vale mencionar que la elección del rector o rectora es solo uno de los mecanismos de participación que se tienen, pero aquí hay otros mecanismos de participación, unos más deliberativos que otros, otros más basados en criterios de elección, pero también cómo hacemos veeduría frente a lo que pasa en la universidad, frente a los presupuestos que tenemos, es decir, cómo fortalecemos la participación. Y finalmente, otra pregunta: ¿cómo fortalecemos las organizaciones profesorales, estudiantiles, de trabajadores y trabajadoras? Las organizaciones de trabajadores, de profesores y profesoras, de estudiantes, son muy importantes en la formación que tenemos también en la universidad. Son muy importantes en términos de los vínculos colectivos que generamos. La pregunta es cómo fortalecemos esas organizaciones. Por ejemplo, gracias a las organizaciones que se han dado en la universidad, de los chicos o chicas con discapacidad, pues hoy tenemos una política que trata de reconocer estas diferencias, las neurodivergencias, los cuerpos diversos, etcétera, pero ha sido gracias a esa organización que estos elementos se ponen sobre la mesa. Entonces, en gran medida, la constituyente universitaria, y así se ha planteado, es una invitación a que como universidad pensemos estas preguntas, porque si no pensamos estas preguntas, esta inestabilidad que puede haber se puede repetir. Y entonces ese es el llamado. La mejor salida para entender esta inestabilidad es hacernos la pregunta y responderlas como lo podría hacer una universidad, respetando la diversidad, respetando las diferencias, haciendo análisis razonados, llevando esto a propuestas concretas y efectivamente dando pistas de cómo democratizamos el gobierno y la vida universitaria. Ese es el sentido de lo que llamamos la constituyente universitaria en la Universidad Nacional. Y personalmente pienso que el mejor ámbito para resolver preguntas es una universidad. Y aquí lo que estamos haciendo es lanzar unas preguntas para que como universidad podamos responderlas y podamos tener criterios para repensar nuestra cotidianidad y la vida que llevamos aquí en la universidad.
Profesor, a partir de esto, me refiero a lo último que ha pasado y es finalmente la vacante que dio paso a su rectoría encargada. Entiendo que hay unas denuncias penales y disciplinarias sobre las cuales pronunciarse sería un problema en lo jurídico, pero simplemente le quiero preguntar, ¿usted está tranquilo con la forma en la que se dio el proceso para que usted quedara como rector encargado? Sí, por supuesto, estoy tranquilo. Entiendo el compromiso además que tengo con la Universidad Nacional. Entiendo que tengo un mandato y es garantizar que la universidad siga funcionando, que siga funcionando administrativamente, que siga funcionando académicamente y que sigamos garantizando la implementación de un plan global de desarrollo que está vigente, que tiene metas y sobre el cual hay una veeduría interna y externa muy importante. Yo confío plenamente en las decisiones que el Consejo Superior Universitario ha tomado en el marco de su legalidad y evidentemente, si no confiara en eso, pues no habría aceptado el reto y el compromiso de garantizar que la Universidad Nacional de Colombia siga cumpliendo sus metas y siga respondiéndole al país en términos de las exigencias y los desafíos que tenemos. Profesor, ya para ir cerrando esta charla y también quisiera aprovechar un tema que también fue reciente y es unas capturas que hizo la policía y que presentó la alcaldía de Bogotá hace poco, alrededor de 11 jóvenes involucrados aparentemente con disturbios cercanos a la Universidad Nacional y que aparentemente se habían infiltrado en la institución. Sobre este tema, la universidad que ha podido conocer, por un lado, y segundo, cómo se ha tratado de atender este fenómeno de violencia que no es nuevo y que necesitaría, pensaría uno, unas estrategias un poco distintas a lo que se ha venido haciendo pues, en los últimos 20 años. Sí, pues efectivamente la Universidad Nacional de Colombia ha enfrentado este tipo de manifestaciones, manifestaciones que han sido históricas, es decir, que se han presentado durante muchas rectorías, manifestaciones que se presentan todos los años, pero que efectivamente demandan formas otras de ser comprendidas y atendidas. En el caso específico de la Universidad Nacional de Colombia, se ha considerado que los caminos punitivos, por ejemplo, de criminalización al interior de la Universidad Nacional de Colombia, pues no funcionan. Además que estas lógicas son lógicas que se alejan de los principios y de las lógicas que deberían primar en una comunidad académica como la que tenemos. Y es en ese sentido en que se han venido creando varias alternativas. Aquí en la sede de Bogotá lo hemos llamado los caminos del cuidado, que con un conjunto de actividades culturales, de actividades pedagógicas, de actividades formativas, de diálogo, nos han permitido reducir en cerca de un 70% este tipo de manifestaciones en la universidad. Vale mencionar que llevamos más o menos más de 2 meses, un poquito más, en donde no se han presentado manifestaciones de este tipo en la universidad y efectivamente eso muestra la importancia de tener distintas alternativas para enfrentar estas situaciones que históricamente hemos tenido, no solo en la nacional, vale mencionarlo, ¿no? Sino en general en las universidades públicas del país. También hemos establecido una estrategia rectoral, digamos, de nivel rectoral, que es la estrategia de paz de la Universidad Nacional de Colombia, en donde tenemos distintos niveles de trabajo. Uno, en términos de la pregunta sobre cómo aportamos a la construcción de paz en Colombia, en términos generales, cómo hacemos seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, qué implica ese acuerdo de paz en materia específica de educación superior. Vale recordar que el Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz establece, por ejemplo, metas en términos de que jóvenes que provienen de los municipios más afectados por la violencia tengan acceso a la educación superior y allí la Universidad Nacional de Colombia está avanzando satisfactoriamente, por ejemplo, con chicos y chicas que vienen del Catatumbo, con estudiantes también que vienen precisamente del sur de Córdoba, etcétera.
Pero también viene la pregunta sobre cómo garantizamos los campus de paz, ¿cierto? Que no es solo una iniciativa de la nacional, sino es una iniciativa del sistema universitario estatal en el marco de la política de gobernabilidad y derechos humanos del sistema universitario estatal en Colombia. Obviamente allí hemos contribuido y de allí ha salido todo un conjunto de directrices para enfrentar estos desafíos y para establecer formas otras de atención que realmente nos lleven a soluciones estructurales que nos garanticen la estabilidad, pero que nos garanticen el reconocimiento de las diferencias, pero que nos garanticen formas otras de tramitación y de regulación de nuestros conflictos. Profesor, ya para terminar, quisiera pues que aprovechara este espacio, quizás no había habido uno tan largo de charla con usted, no lo había visto, la verdad. Entonces quisiera que aprovechara el espacio para dirigirse a la comunidad universitaria, ya terminando el año, un año pues que tuvo una estabilidad administrativa, pero cierta agitación dentro de la comunidad, tanto de cierre, un mensaje de cierre, pero también de lo que viene para 2026. Bueno, pues ante todo mi mensaje es de total agradecimiento a la comunidad universitaria. Hemos logrado muchos elementos, muchas metas este año. Hemos garantizado el fortalecimiento de nuestras sedes de presencia nacional. Hemos garantizado la creación de 395 cargos de planta profesoral en tiempo completo nuevos en la universidad. 105 de esos cargos ya están en concurso. Hemos creado y abierto concursos donde no se habían abierto nunca, por ejemplo, en nuestra sede de Tumaco. Todas las sedes de presencia nacional cuentan en este momento con proyectos de infraestructura física andando o en proceso ya de consolidación para garantizar territorialmente el derecho a la educación superior. Estamos avanzando en la elaboración de nuestro sistema interno de aseguramiento de la calidad complementario a las formas externas de aseguramiento de calidad y en desarrollo del nuevo acuerdo sobre la calidad en la educación superior que hay en Colombia. Hemos abierto programas y facultades, hemos abierto programas en nuestra sede de Palmira, se ha creado una facultad en la sede de Manizales, hemos fortalecido la Facultad de Ciencias de la Vida en la sede de Medellín, hemos fortalecido la sede de Medellín misma, en Bogotá seguimos avanzando con recuperar esa deuda histórica que teníamos en términos de infraestructura, profesores, profesoras, etcétera. Es decir, tenemos un balance muy interesante que implica, por supuesto, este llamado que estamos haciendo a la comunidad a que pensemos la manera como deberíamos democratizar nuestro gobierno y nuestra vida universitaria. Seguimos como una universidad, tal vez la mejor del país, obviamente, en términos de investigación. Seguimos como la mejor universidad y en los promedios que vemos en las pruebas que se realizan para los profesionales y las profesionales, pues seguimos como la mejor universidad en muchos ámbitos, es decir, seguimos cumpliendo con muchos de los elementos y con esta tradición y este legado que tenemos como la mejor universidad tal vez del país. ¿Qué viene para 2026? Tenemos que seguir, digamos, profundizando muchos de estos elementos. Por ejemplo, tenemos que profundizar nuestra llegada a los territorios, pero es una llegada a los territorios que no debe fundamentarse únicamente en el acceso de las y los jóvenes, que lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer, sino que significa una vinculación orgánica con los territorios en términos de investigación y diálogo con la sociedad. Cada vez más municipios piden que la Universidad Nacional acompañe, por ejemplo, la estructuración de los planes de ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento alrededor del agua, enfrentar la crisis ecológica que hoy tenemos. Entonces allí hay unos elementos que tenemos que seguir fortaleciendo. Para 2026 tenemos que seguir dignificando la labor de profesores y profesoras, dignificando la labor de nuestros trabajadores y trabajadoras administrativas. Tenemos que proponerle a la sociedad discusiones sobre el sentido de la educación superior, sobre hacia dónde deberíamos ir como educación superior en términos de responder al mandato especial que tenemos como Universidad Nacional. Vale mencionar que nosotros como Universidad Nacional tenemos una identidad en tanto universidad pública, en tanto universidad nacional, en tanto universidad autónoma, pero también en tanto universidad que tiene un régimen especial,
que ha sido establecido y sobre el cual tenemos que responderle a la sociedad colombiana. En términos generales, pues todo esto queda en el marco de seguir aportando a la garantía del derecho a la educación superior y en la configuración del conocimiento como un bien común al servicio de la sociedad y al servicio del bien que deberíamos buscar todas y todos. Finalmente, el mensaje es de agradecimiento y también un llamado muy humilde a que en este cierre de año nos cuidemos. Es un llamado al autocuidado para todas y todos somos seres humanos muy valiosos y que en general en este cierre de año podamos cuidar también todas las formas de vida y todas las manifestaciones de la vida. Profesor, discúlpeme ahí que retome un tema y es el tema de Tumaco, de la sede, que pasó el tema de una pérdida de recursos importante de cooperación internacional, pero de pronto se nos perdió en el radar desde allá hasta entonces lo que ha sucedido ahí. ¿Qué pasó con la plata y en qué va la sede? Sí, efectivamente hubo un retiro, pues este es un proyecto que venía funcionando desde el 2014. Hubo un retiro de la cooperación internacional, dado un conjunto permanente de aplazamientos que se hicieron hasta el año más o menos 2022. Entonces la cooperación internacional toma la decisión de retirar estos recursos, pero gracias a la gestión que se realizó desde la administración de esta universidad, desde la rectoría de esta universidad, con el profesor Leopoldo Múnera, pues se consiguieron los 34.000 millones de pesos con el Ministerio de Educación Nacional que permitían que efectivamente pudiéramos seguir con el proyecto. Hace pocas semanas pues se ratificó el compromiso de la gobernación de Nariño para la contribución que iban a realizar también presupuestal para que este proceso siguiera adelante y ya el comité de contratación de la universidad pues ha dado el visto bueno para que empecemos todos los ejercicios precontractuales que deberían tenerse en cuenta para garantizar que efectivamente se va a construir la infraestructura física de nuestra sede en Tumaco. Allí vale mencionar en todo caso que si bien estos asuntos de infraestructura son valiosos, pues todos esos asuntos de infraestructura adquieren sentido cuando tenemos un proyecto académico. Y yo creo que lo más importante que se ha realizado es haber fortalecido el proyecto académico de la sede de Tumaco con la puesta en marcha de un proceso inédito en la universidad, la creación de 19 cargos de planta. En este momento nuestra sede no tiene ningún profesor de planta, pero ya abrimos un concurso para tener al menos 19 profesores de planta trabajando en el territorio, trabajando en la sede y garantizando la apertura de programas propios de la sede. Programas que tienen, claro, un contexto territorial, pero una proyección nacional. Esperamos que muy prontamente en este contexto podamos crear en la universidad el programa de ingeniería naval, que ha sido muy solicitado en este territorio, precisamente con los diálogos que hemos establecido con los distintos actores, pero que es fundamental también para el desarrollo del país. Y a eso hay que sumarle el fortalecimiento del Instituto de Estudios del Pacífico que tenemos allí y en general todas las acciones que estamos llevando de diálogo con el territorio. Entonces, Tumaco en este momento cuenta con un proyecto académico muy interesante que se viene materializando y en el marco de ese proyecto académico, pues efectivamente seguimos avanzando satisfactoriamente y esperamos muy pronto ya empezar la posibilidad de construir esta infraestructura a partir de la muy buena elaboración de todos estos procesos precontractuales y contractuales. Y ya la última, ¿va a aspirar a ser rector en el próximo proceso que se abre? No, yo por ahora soy rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia y mi propósito es garantizar que este proceso de transición se lleve de la mejor manera, sigamos garantizando que la universidad sigue funcionando, que los 3.400 profesores y profesoras, los 3.000 trabajadores de la universidad y trabajadoras, los cerca de 65.000 estudiantes, podamos llevar a cabo nuestra labor de manera tranquila, de manera estable y obviamente de manera mancomunada para materializar el Plan Global de Desarrollo que está vigente, que fue aprobado por el Consejo Superior Universitario, que fue aprobado por el Consejo Académico de la Universidad y en general, a partir de ese Plan Global, seguir respondiendo al mandato que la sociedad colombiana nos ha realizado.
Profesor, ha sido usted muy amable en dedicarnos este tiempo donde pudimos hablar de todo un poco. Esperamos que lo podamos seguir consultando también para otros temas, para entender todas estas reformas y cambios que se vienen en la educación y que ojalá la Universidad Nacional tenga un periodo ya más estable administrativamente, lejos un poco del agite por el bien de toda la comunidad. Entonces le agradecemos mucho el tiempo y aceptar esta invitación de cambio. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por la conversación y bueno, aquí a la orden para seguir respondiendo estas preguntas interesantes, profundas y que permiten entender la importancia que tiene la Universidad Nacional y lo que estamos haciendo realmente en la Universidad Nacional de Colombia. Gracias a ustedes. Muchas gracias y a ustedes que siguieron esta charla muy amable. Los invitamos a suscribirse, a seguirnos en todas nuestras redes sociales y recuerden que cambio, la verdad siempre. Muy amables.